Buenas tardes, gracias a todos por asistir. Hoy estamos con Beatriz Martín Vidal para hablar sobre la ilustración y la relación entre la imagen y la palabra, que no deja de ser una parte fundamental para la literatura. Antes de empezar, sí que quiero recordar que seguimos todavía a mitad del Festival Quimeras, que todavía continuamos, y de hecho mañana tenemos en el Palacio Condelina por la tarde dos eventos, el primero a las 6 con Ángel Orgoso y el segundo a las 7:15 con Arantxa Roset. Dicho esto, sí que voy a poner un poco en contexto quién es la ilustradora que hoy nos acompaña, ya desde hace más de 15 años puedo decir que es ilustradora. Es autora también de álbumes ilustrados y nació en Valladolid, estudió Bellas Artes en Salamanca e hizo un ciclo de ilustración en la Escuela de Arte. La importancia que tiene Beatriz, especialmente en el mundo del dibujo y de la imagen, es la creación de un lenguaje visual propio a través, sobre todo, de la simbología del color, del reflejo de las preguntas y, sobre todo, del reflejo de la palabra a través de la imagen. Esa especie de relación sinestésica y a veces antitética que nos muestra, creo que es la clave para entender muchas de sus obras y muchas de sus creaciones y de portadas. Al final, la idea es que acompañemos, que vayamos de la mano entre lo que vemos, lo que escuchamos y lo que leemos, y es un poco la función que nos demuestra Beatriz que tiene. Ha ganado diversos premios de ilustración y de cómic y fue seleccionada para la 51 muestra de ilustradores de la Sociedad de Ilustradores de Nueva York. También ha hecho la portada de novelas, así como ilustraciones dentro de las mismas. Desde 2016 publica sus álbumes en España y sus primeros títulos publicados fueron Caperuza y Enigmas, que Caperuza está aquí, Enigmas no sé si está por aquí. Ahí está. El más reciente es El truco más asombroso del mundo, que obtuvo una mención de honor con el álbum ilustrado de la Biblioteca Insular de Gran Canaria, y próximamente también se van a publicar en la escuela y al margen de eso también publicó El jardín. Actualmente continúa haciendo álbumes, tratando de escribir y trabajando en obras de gran formato para galerías de arte, es decir, continuando con la relación entre imagen y palabra. Dicho esto, te dejo la palabra para que nos hables de tu imagen y del mundo audiovisual, de tu lenguaje audiovisual. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por venir a todos los que estáis aquí en este día que cada vez es más frío, pero que os habéis animado a venir hasta aquí para escuchar una hora de desarrollo de todas estas cosas que ha contado Daniela. Sentíos libres de interrumpirme cuando queráis si queréis preguntar alguna cosa, porque a veces los autores o ilustradores o escritores hablamos de las cosas que más nos interesan a nosotros y se nos olvida que a lo mejor damos por sentadas cosas que os interesan a vosotros y que no estamos mencionando precisamente porque lo damos por hecho. Esta mañana Natalia me pidió que hablara a los alumnos ahí en su facultad de Filosofía y Letras de la ilustración desde un punto de vista profesional. Entonces, yo cuando hice la presentación pensé, bueno, por la mañana va a ser el punto de vista profesional, por la tarde va a ser ya un punto de vista como más personal, más íntimo de cómo he llevado yo mi trabajo. Y me di cuenta de que al final era la misma presentación la que tenía que montar, porque está tan relacionado mi trabajo con lo que yo soy, con mi biografía, y creo que probablemente nos pasa a todos los autores o todos los que nos dedicamos a disciplinas artísticas. No lo puedes hablar objetivamente de, bueno, lo que tienes que hacer para ilustrar es hacer esto, coger un texto, ilustrarlo de tal manera, entonces haces un libro, lo coges, se lo enseñas a los editores. O sea que sí, es eso lo que hay que hacer, pero en realidad esto no te va a contar nada. Porque cada uno esto lo vivimos de una manera distinta. Es decir, algunos lo vivimos desde la crisis de, sí, estudié Bellas Artes, pero antes acabé en Derecho porque mis padres no tenían dinero para mandarme a Salamanca. Y esto provocó pues que un montón de mis ilustraciones vayan sobre pájaros, creo. Porque mi subconsciente, que tampoco se le ocurrió mucho con la metáfora, me manda muchas imágenes de vuelos y de pájaros y de deseos de salir de un sitio en el que yo estaba profundamente incómoda y además siendo alguien que yo no era. De hecho, estoy segura de que si a algunos os gusta o lo habéis hecho, puede ser una carrera estupenda. Para mí fue un infierno. Sobre todo por la parte de no poder pensar en las cosas que yo quería pensar y tener que pensar en cosas que no me interesaban lo más mínimo. Os cuento todo esto porque, bueno, precisamente porque está tan ligado que no tendría mucho sentido, creo, separar la parte biográfica de si soy de Valladolid, estudié esto, estudié lo otro. La parte importante es, me quedé encerrada en Derecho un montón de tiempo,
conseguí ir a Bellas Artes, porque mi abuelo se murió pobre, pero mis padres heredaron un poco de dinero y pudieron mandarme a Bellas Artes. Y luego estudié en la Escuela de Arte porque me había gustado mucho ilustración en Bellas Artes, que era una asignatura optativa. Y hasta entonces no había caído, pese a que era una niña que leía muchísimo. O sea, fui mucho mejor lectora de niña, creo que de adulta, pero leía muchísimo. Pero luego yo no escribía mis cuentos, sino que dibujaba. Entonces, este proceso de comer palabras, pero volcar imágenes, ya estaba ahí en ese momento. Que no es tampoco nada especial, que a muchos niños nos gusta dibujar. O sea, no es tampoco en plan de, uy, los elegidos con el talento, tal. Yo nunca he creído mucho en esto de los talentos como un don mágico que tiene ciertas personas y otras no. La gente que dibujamos bien de mayores somos los que no dejamos de dibujar a los 12 años cuando viene la frustración de dibujar realista y ya no quiere seguir con ello. Pero en cualquier caso, yo he desarrollado casi toda mi carrera como ilustradora en el ámbito editorial, o sea, ha sido ilustración de libros. También he ilustrado artículos, pero casi todo ha sido ilustración de textos. En la ilustración, y esto sí que es en general, hay un rango muy amplio de las cosas que puedes hacer. Es decir, se requieren un montón de ilustradores para animación, por ejemplo. Videojuegos están tirando muchísimo ahora y eso requiere que alguien lo dibuje, desde las manzanitas de Candy Crush hasta los videojuegos AAA, cómics. Es decir, hay un montón de cosas de la animación, pero incluso dentro del ámbito de la ilustración de libros hay un rango de movimiento, es decir, podéis imaginarlo como un degradado entre, porque al fin y al cabo esto es un arte aplicado, es decir, es un arte al servicio, en principio, de un texto. Hay una ilustración que está mucho más contenida, como es la ilustración de libros de texto, por ejemplo, que no te permite tampoco irte mucho por los cerros de Úbeda. O no digamos ya la ilustración si estás ilustrando pues, para Pixar, que lo que quiere es un fondo en el que haya unas hojitas que son así basadas y tú eres el que está encargado de dibujar las hojitas y nada más. Y luego podéis imaginaros todo un degradado de ilustración y luego hay un extremo en el que está la panda que hace un poco lo que Dios le da a entender con las ventoleras que tengan ellos en la cabeza. Esto nos explicó muy bien Pablo Amargo en la facultad. Pablo Amargo es un premio nacional de ilustración que vino a hablar con nosotros cuando estábamos en Bellas Artes y nos dejó claro que a veces hay más trabajo en la gente que es capaz de hacer una ilustración rápida y utilitaria y eficaz que en los que van a hacer un poco la ilustración más artística o más loca, porque en esos casos, claro, lo que los editores hacen es una apuesta. A mí, si me dan Drácula, es un poco en plan de tú verás lo que haces con él. O sea, en general no voy a tener un editor encima diciéndome así o así hago esto. No, o sea, son apuestas lo que hacen con los ilustradores más, no sé cómo llamarlo exactamente porque no quiero insultar a nadie, o sea, más artísticos en el sentido de entre artístico y utilitario. Y esa es una palabra que también quiero utilizar cuanto antes, la palabra artístico, o sea, esto es un proceso artístico. El otro día vi una entrevista con otra ilustradora y le da muchísimo pudor. Es bueno, claro, yo es que no quiero decir, no quiero utilizar la palabra, pero es un proceso artístico en el sentido como una novela, es un proceso artístico que no implica que sea buena, o sea, puede ser arte muy malo, o sea, no, cuando digo que es artístico no estoy intentando decir, no, esto es arte, no, esto es arte, entonces el proceso no es como si fuera un proceso didáctico, pongamos, o sea, que simplemente porque la manera de pensar en los objetos artísticos no es la misma que si fuera, por ejemplo, un proyecto educativo o un proyecto de otro tipo que tiene otros parámetros de organización de la información y que no requieren, sobre todo, que funcione el subconsciente y que arroje mierdas como estas de pájaros y gente que vuela porque tienes traumas con tus cosas o por lo que sea, que lo mismo tampoco es por eso. Pero cosas que tú en realidad racionalmente no estás poniendo lógicamente, no sabes exactamente por qué es. Esa es la gracia de hacer un proceso artístico, que no sabes dónde vas a llegar, sabes dónde empiezas. Y la gracia, precisamente, de hacerlo es, anda, mira dónde he llegado. Que lo mismo tampoco es una contestación, sino que es otra pregunta, pero esa es la gracia. Estas ilustraciones son las primeras que yo llevé en mi portfolio. Creo que cuando uno quiere hacer algo, o sea, por raro que seas, creo que si insistes en tu rareza, acabas saliendo por algún lugar.
Cuando hice Bellas Artes tenía que hacer luego el CAP y para no perder el año, porque el CAP en ese momento era una cosa que era muy tenue, eran 2 horas por las noches, un par de días a la semana. Me apunté a una escuela de arte que era gratis, que había un curso de ilustración y así me tenían dibujando. Porque algo que me advirtieron mis profesores de Bellas Artes es que cuando los alumnos se licenciaban y salían, el 80 o 90% de los alumnos dejaban de dibujar. Y eso es algo que es lógico en tus proyectos, en tus cosas creativas que son solo tuyas, que cuando no tienes una presión externa, no es tan fácil seguir haciéndolo. No hay mucha gente que se haga una novela porque sí. No hay mucha gente que se haga un montón de cuadros o una colección de cuentos. Y los que lo hacen son escritores. O son, quiero decir, es precisamente el primer escalón y el que menos tiene en cuenta la gente cuando piensan ¿cómo te abres paso? Como escritor o como autor o como ilustrador. Bueno, lo primero, haciéndolo. O sea, lo primero, o sea, la mayoría de gente, la inmensa mayoría de gente se la va a pegar en ese paso mucho antes de que les diga el mercado editorial que sí, que no, o lo que sea. Este es mi portfolio, que era, pues como veis, monocromo, sinistrillo, raro. Y con este portfolio me fui a la Feria de Bolonia, que es algo que yo no sabía que existía hasta que alguien me lo dijo en el último año de la Escuela de Arte, cuando ya estaba en estado de pánico. Bueno, ¿cómo se empieza a trabajar en esto? De vale, ya, ahora ya salgo, ¿a dónde salgo? O sea, ¿qué hago con los dibujos para poder trabajar en esto? Y una amiga me dijo, he oído que hay una feria ahí en Italia, que hay un montón de editores y tal, y lo mismo, pues mira, y yo dije, ay, pues tengo una tía en Pado, yo creo que me puedo graduarme en Pado, coger el tren todos los días hasta Bolonia, no hora y media de tren. Así que me fui con mi tía monja, que me acogió en su convento. ¡Qué genial! Sí, y entonces, sí, porque todo esto va a ser como improvisado. O sea, cada uno tiene un camino, cada uno hace lo que puede. Algunos pues ganan concursos, otros... Es decir, no hay un camino único en todas estas actividades que son artísticas o vocacionales. ¿Cómo llegas a profesionalizarlas? Realmente no es muy uniforme. Por eso lo de... Tampoco voy a intentar contaros en plan qué hay que hacer. O sea, es un poco lo que hice yo. Puedo dar alguna cosa general, pero lo que haces en general es tienes que hacer las cosas y luego tienes que enseñarlas a los editores. Principalmente tienes que hacer las cosas, o sea, el peso hay que hacer las cosas. Hay que terminar las novelas, sobre todo hay que terminarlo. Hay que empezar y terminar cosas. Y si consigues empezar y terminar un portfolio, un álbum ilustrado, una novela, una colección de cuentos, tienes muchísimo ya. Y si eso no lo publicas, puedes hacer otro, porque ahora ya sabes que puedes hacerlo. Entonces, esta parte que sobre todo me preguntan mucho en escuelas de arte, pero ¿cómo? ¿Cómo se publica? Bueno, lo primero, haciendo algo publicable. O sea, es como una obviedad, pero al ser tan obvio, la mayor parte de la gente pasa por encima de eso. Bueno, ya doy por hecho yo que yo ya haré mis cosas. Sí, no lo des por hecho. O sea, tienes que concentrarte en hacer tus cosas. Total, que yo me fui con este portfolio a Bolonia. Y la Feria de Bolonia, que es una feria de libro ilustrado, que efectivamente es la más importante del mundo y es una cosa fantástica, y he estado yendo todo, o sea, desde entonces hasta ahora creo que me he perdido 2, porque es un sitio fantástico y lo primero que ves es una riada de colores y conejitos y flores y cosas muy coloridas, y yo dije, yo aquí no tengo nada que hacer. Pero el caso es que empecé a preguntar a editores, oye, ¿me veis el portfolio, tal y cual, en inglés, como podías, porque no había editores en todas partes? Y una señora australiana, que era de la editorial, que yo tenía, el único álbum ilustrado que yo tenía, los álbumes ilustrados son este tipo de libros, luego os hablaré más de ellos, era el Árbol Rojo de Sondheim, y era una editorial australiana, y curiosamente lo vi en una estantería y dije, ah, pues serán los que lo han hecho. Entonces pregunté y me dijeron, bueno, pues esto es el gremio de Australia, ¿con quién quieres hablar exactamente? Y dije, con los que han hecho ese libro. Y entonces me dijo, ah, pues esa es Helen, todo esto en inglés, con un inglés, por mi parte, claro, bueno, relativo. Y me dieron cita, porque curiosamente tenía un hueco, y yo le enseñé mi portfolio y dijo, mira, me gusta, dice, pero preferiría ver un proyecto, porque en Bolonia les gusta mucho ver proyectos, o sea, una horita entera. Entonces ese verano, pues me hice este proyecto, que fue el primer libro que yo hice, que se llama Secrets, que va de pájaros, por supuesto. Se lo mandé como en noviembre, y en diciembre me dijeron que iban para adelante con ello. Pero claro, un poco pero lo hice. Sí, pero lo hice. O sea, no sé muy bien por qué, pues probablemente porque todavía tenía la inercia de acabar de salir de la escuela, pero lo hice.
Y entonces, bueno, este es un álbum que probablemente no tenía yo mucha idea de lo que estaba haciendo, pero bueno, está, yo creo, bastante descatalogado, porque luego Logia lo compró a Shed y, bueno, los grupos grandes editoriales, pues a lo mejor a veces no funcionan tan bien como las editoriales pequeñas en cuanto a cuidado de los libros o incluso a calidad o gusto artístico. A veces te funcionan mejor editoriales entre medianas y pequeñas que los grandes monstruos editoriales. Y en esa misma feria me presentó un amigo, Antonio Ventura, que era el editor de juvenil de Anaya, de infantil y juvenil, y también, pues poco, o sea, en enero me dijo, oye, que estoy probando un proyecto de los cuentos rusos de Janasev. Iba a ser 4 volúmenes y los 4, porque era un editor bastante valiente, los 4 fueron para ilustradores que no habíamos ilustrado nunca. O sea, éramos los 4 noveles. Y estas ilustraciones pertenecen a los cuentos rusos. Luego me encargaron cuentos de hadas. Esta es una Cenicienta extraña, la chica con los cisnes, y las metamorfosis de Ovidio. Estos son de la primera época. Hay una perucita por ahí. Un Hansel y Gretel. Esta es la portada que ha acabado aquí. Esto se extiende a lo largo de unos cuantos años, pero bueno, es la parte de mi trayectoria en la que yo estaba haciendo encargos. O sea, los editores me daban textos y yo con esos textos pues me imaginaba cosas, lo procesaba y hacía cosas. Y a lo largo de este camino empecé a pensar en la importancia de la metáfora visual. Cuando vino este ilustrador postigo, Pablo Amargo, a Salamanca, lo que más recuerdo que nos dijo fue: las ilustraciones no deberían pisar al texto. Si lo dice el texto ya, ¿para qué vas a dibujarlo? Es decir, si tú tienes un texto donde una niña sale de la casica y se mete en el bosque, ¿para qué vas a hacer exactamente una niña que sale de una casita y se mete en el bosque si ya tienes esa información ahí? Pero claro, es como lo primero que se te ocurre. De hecho, toda la ilustración clásica y tal es muy así. Mira, si pone esto de Alicia, por raro que sea, te lo voy a dibujar tal cual lo pone. Pero claro, es cierto que esto no aporta demasiado más que, bueno, el adorno visual de que ahora pues tienes la imaginación de alguien que ha recreado visualmente esto. O sea, yo confieso que de pequeña no me gustaban los libros ilustrados por esto, porque no quería la imaginación de alguien diciéndome cómo era Atreyu o cómo era Fuyo. Quería el mío, el que yo tenía en la cabeza. Y me impresionaba demasiado la imagen y me fijaba ya esa imagen con ese personaje. Entonces, empecé a pensar en la metáfora. Y si una metáfora en términos lingüísticos es nombrar algo realmente con términos que no le pertenecen, quiero decir, es prácticamente decir una mentira para contar una verdad. Es hablar del objeto A con un sintagma, con una palabra que es B. Es decir, no estoy diciendo los ojos de tu cara, sino las esmeraldas que tienes ahí. Lo cual no es cierto, es decir, no tienes esmeraldas. Pero esta mentira enfatiza el significado de lo que quiero decir, le aporta unos matices que probablemente no tendría una aproximación más literal a lo que quiero describir. Pues esto visualmente me funcionó muy bien para la ilustración de artículos o la ilustración, por ejemplo, de cubiertas de libros, porque en una cubierta, en principio, aunque tú puedes ilustrar solo una parte de la historia, una escena, pero está muy bien poder ilustrar el conjunto de la novela. Es decir, el Drácula, que para mí pues la parte más, la parte que ocupa la mayor parte del texto, es la parte en que Drácula viene a Londres y cae como una maldición, especialmente sobre Lucy y luego sobre Mina, es decir, sobre las chicas. Esta parte, claro, por supuesto, en Drácula literalmente no hay ningún momento en que ninguna chica tenga un montón de calaveras encima de la cabeza. Pero la parte simbólica, o sea, la metáfora de, bueno, esto es este advenimiento de esta parte de la muerte y de la sangre, funciona muy bien para las portadas, y me fui acostumbrando también porque era mucho más divertido ilustrar de esta manera, porque te obligaba a hacer este salto a, vale, ¿cómo metabolizo yo este texto y que sale en imágenes de mi cabeza?
como estas ilustraciones, que bueno, yo os he dicho que es bastante siniestro y es evidente, no sé por qué, o sea, realmente no sé por qué es. Una parte es porque es bastante figurativo, porque si hacéis la prueba de coger las imágenes y hacer, o sea, si cogéis una caperucita y la dibujáis de manera más realista, como Dory, pongamos, o de una manera más simbólica, con líneas y colores más planos, va a parecer más siniestra la que es más realista. Hay algo ahí que está asociado a, por algún motivo, a que provoque más yuyu este gato, que si este gato fuera una línea y las calaveritas fueran una línea de color plano. No sé muy bien todavía por qué funciona de esa manera. Estos son para portadas para libros de terror, aquellos para Rebeca. Esta es una vuelta de tuerca que tiene un narrador extremadamente poco fiable. Sí. Y me gustó este efecto. Y estas ilustraciones son para artículos de Gustavo Martín Garzo, porque estuvimos trabajando 6 o 7 años en el norte de Castilla. Cada 15 días él hacía un artículo, me lo pasaba a mí y yo hacía lo que Dios me diera a entender, porque, como os digo, yo he tenido la suerte de tener muchísima libertad en las cosas que hago. Muy rara vez un editor me ha intentado decir que tenía que ni siquiera modificar imágenes. O sea, porque, bueno, como os digo, estoy como en una sección que es más en plan de, bueno, a ver qué le sale a esta. Y los editores respetan bastante eso, incluso aunque ellos no estén de acuerdo, bueno, lo entienden que es una apuesta que puede salirles mejor o peor, pero no intentan modificar demasiado, no te cogen un poco como un periférico de dibuja lo que yo quiero. Entonces, pues un montón de artículos, siendo de Gustavo, pues sean todos sobre literatura, sobre películas, o sea, muy interesantes, no es que tuviera que ilustrar yo cosas de política o algo así, lo cual, pues claro, ya me hubiera fastidiado, pero, o sea, se puede hacer, obviamente, y se puede hacer con metáforas. Es decir, si tú quieres hablar de la crisis de la vivienda, o sea, de lo que se hablaba de la ilustración metafórica, pues sí, tú puedes poner gente triste mirando una casa, que es un poco pues, la literalidad, o puedes poner pues, casas con alas que se van volando, casas que se hunden. O sea, con los niños, pues, claro, los niños entienden sorprendentemente bien lo que es una ilustración simbólica. Claro, tú puedes poner a un niño asustado como un niño que parezca asustado, que no se diferencia mucho de un niño que no está asustado, porque realmente, visualmente, pues si yo estoy ahora asustada, molesta, me duele algo o estoy feliz, tampoco es tan evidente con una aproximación realista. O podéis poner un niño encogido con un monstruo negro o una sombra por encima de él que le está enredando. Y los niños entienden muy bien ese tipo de metáforas, se entiende muy bien lo que significa la ilustración metafórica. Estos van de los viajes en los cuentos, de la relación con las mascotas, cómo nos vamos transformando unos en otros. Este se llama La rosa y la muerte, pues también la relación con la muerte y la infancia. Este no me acuerdo de qué lleva, pero claramente veo la parte que es mía ahí, de estas ideas, estas cosas estos pensamientos, estas ideas, estas imaginaciones, o sea, toda esta cosa que yo no podía dejar escapar en derecho, que me rondaba y que tenía como que contenerla dentro, o en las mesas, la desparramaba en las mesas, dibujo muchísimo en las mesas de derecho. Esta era una ilustración para un artículo sobre Del Negro que me había preguntado Natalia, un cuento bastante creepy, pero porque los cuentos clásicos de hadas están muy muy cerca de ese cuento de terror, lo cual a mí me hace mucha gracia porque hablábamos antes en la comida de lo fantástico y el terror. Yo creo que el terror es un poco como los adultos nos permitimos disfrutar de lo fantástico, o sea, hay un punto y ahora ha habido una reivindicación con una cosas audiovisuales más épicas, El Señor de los Anillos y tal, pero hasta no hace mucho los adultos que yo conocía que consumían género fantástico de adultos, normalmente era terror, porque por algún motivo los cuentos de hadas no me van a entrar bien ya, o lo que sea, cuentos de hadas, cuentos de magias, pero el terror tiene un punto que lo hace más aceptable, no sé si socialmente o psicológicamente. A lo mejor no me creo que tenga hadas que vengan a llamar por la ventana, pero que un vampiro me esté dando en la ventana, a lo mejor sí que entro más ahí. O sea, es como una puerta a la magia que tenemos los adultos, que por algún motivo entramos mejor que en el terror. Este es mi padre, en un artículo sobre la filosofía. Claro, cuando dibujas tan figurativo normalmente necesitas modelos. Y los modelos son o tú con un espejo, o tus primos, o tu padre, o quien esté un poco a mano. Es la parte que tiene dibujar tan figurativo. No me acuerdo, creo que iba este artículo. Las encrucijadas
las tomas de decisiones. Y como veréis, independientemente de lo que fueran los artículos, pues como os digo, van de conceptos sobre literatura, sobre cine. Claro, al mezclarse, quiere decir, al pasar a través de mi cabeza estos textos, cogían esta parte que es parte de mi universo. De modo que, bueno, como ponía en el título de esta sección, pues hay muchos pájaros y muchas cosas en la cabeza, principalmente este iba sobre el diluvio, sobre la depresión. Este fue una portada para la revista Peonza. Este iba sobre la poesía y también había una relación con los animales. Este fue una pintura para la Feria del Libro de Valladolid. Si veis un hueco raro ahí es porque ahí tenía que ir todo el letrero con toda la información. Pero sí, en este quiero decir, la metáfora como más evidente, o sea, quiero decir, entran palabras por un lado, salen imágenes por el otro, salen imágenes o ideas, porque para mí una de las mejores cosas del arte, o sea, quizá de toda la comunicación, pero especialmente de la comunicación artística, es como los sitios a los que tú llegas son semillas para otras personas. Es decir, tú llegas hasta aquí, pero está claro que, porque tú sabes cómo se alimentó tu mundo interior, se alimentó de obras de otras personas. O sea, esta cascada continua que puedes trazar, es decir, hasta la Neida te puede estar influyendo, es decir, que puedes trazar a través de la historia humana, de esta inspiración, este ciclo de inspiración, de vale, tu punto de llegada puede ser mi punto de partida, me parece de las cosas bueno, pues más interesantes de hacer arte, aparte de tu expresión propia. La parte luego de comunicación con los demás, es que era una novela sobre una chica que se sentía muy atrapada en su pueblo americano. Bueno, no me acuerdo qué iba, pero claramente va de estas ideas que estás intentando contener y que salen, quieras o no. Otros temas, relaciones con los animales. A Gustavo también le interesa mucho la temática de la relación con la naturaleza, entonces bueno, te da mucho juego también para que se te ocurran cosas. Aquí hay un poquito de proceso. Iba sobre los niños con defectos en los cuentos de hadas, de cómo a veces es el niño cojo, el niño que le falta algo, el niño que tiene una pequeña tara, lo que se convierte esa tara en su salvación. En concreto iba del flautista de Amelín, que el niño cojo es el que precisamente no llega a tiempo para que se cierre la cueva donde el flautista... Como veis, quiero decir, las relaciones como no están cercanas, o sea, la libertad que yo tenía para hacer lo que me diera a desentender, pues está muy bien. Y en este tipo de dibujos a veces, o sea, normalmente he ido tendiendo cada vez a hacer cosas más densas, más acabadas y más que los originales sean prácticamente iguales que los finales. Pero también hay veces en las que no tienes que acabar tanto la imagen, porque una de las cosas fantásticas que nos ha dado la tecnología es el escáner, que te permite utilizar una parte física, manual. Yo soy muy de ilustración tradicional, me gusta coger acuarelas, acrílicos, óleos, y coger óleos es un poco locura, pero me encanta coger óleos. Y la puedes procesar en el ordenador un poco si quieres. No tiene por qué ser mucho, puede ser un poquito, pues por ejemplo el original es en el medio y el dibujo, pues, bueno, está enfatizado el color, oscurecido el fondo, pero te permite jugar un poco con los dos mundos. Este va sobre Werther y el suicidio. Entonces el original es el del medio, esta sería la ilustración final, pues con un poco de texturas añadidas, pues lo sé. Este va sobre Mary Shelley, que tiene una vida muy desasociada, la pobre. Hace poco Abenauta publicó una colección de cartas, de cartas y un poema, justo después de que el marido se le muere, que es como la culminación de una serie de muertes de un montón de niños, o sea, un montón de catastróficas desdichas, que un poco se acaban ahí, porque su vida es increíblemente desgraciada hasta los 26 años y luego ya se estabiliza, le queda un hijo de los muchísimos que se le mueren. Pero bueno, iba claro un poco el texto era este arrebato de depresión, de mira, ¿qué más me puede pasar? Mary Shelley se había liado con Shelley cuando era ella muy joven. Él tampoco era muy mayor, pero es que ella era muy joven, había tenido un montón de embarazos, un montón de niños muertos, y la sociedad inglesa les había dado la espalda porque
porque la esposa de él se había suicidado también, o sea, cuando se enteró, en fin, es como muy terrible, o sea, es como una cosa súper dramática. Sí, entonces, ella está en Italia en ese momento con su marido sale al lago con un amigo y se ahoga. Entonces, después de 3 o 4 niños muertos, se le había muerto ya uno que ya era un poco mayorcito, que pensaba, pues la pobre escribe en un estado, claro, de desolación, una serie de cartas. Esto no tengo aquí la secuencia entera, pero la secuencia entera de este libro era como una mujer posando así como muy victorianamente en un cuadro con un montón de agua que iba creciendo y la inundaba, la ahogaba y en la cual veía pasar pues todos sus hijos muertos y sus seres queridos. Pero bueno, volvemos a lo de la metáfora, lo de ¿vale? La depresión que te borra, que te ahoga, pero además te borra. Y entonces llega las secuencias. ¿Queréis hacer alguna pregunta, por cierto? Que estoy aquí yo relajando como si no hubiera mañana. En principio, el Mersey sí que hay una secuencia, pero todas estas ilustraciones son individuales o bien no se encadenan unas con otras, es decir, intentan representar algo en sí mismas, o sea, como entes individuales. Pero en los álbumes, y el libro que os voy a enseñar ahora, que es Virgil, no es un álbum, es una novela, es esta novela, pero por algún motivo que no sé cuál es, lo decidí ilustrar como una secuencia, es decir, como si las ilustraciones se fueran a ver una detrás de la otra. Cuando tú pones ilustraciones una detrás de otra, el significado ya no es solo el que tenga la ilustración, sino que se crea un significado entre ellas. Es decir, si tú pones, en el cómic es evidente, pero si yo pongo aquí un dibujo de alguien con una pistola y a continuación de alguien muerto, no te hace falta dibujarlo en medio, porque el hecho de que esté una detrás de la otra le va a dar el significado a esto. Es decir, el asesinato ocurre entre medias de una y la otra. Pero es evidente, digamos, como lenguaje, lo que está pasando ahí. En los álbumes esto ocurre todo el rato, todas las ilustraciones van seguidas. Cuando tú puedes crear una metáfora con ilustraciones seguidas, lo que creas no es una animación exactamente, pero se empieza a parecer más a la manera de pensar como en cine. O sea, ahora estoy creando una narración que tiene ya una cierta continuidad, una linealidad. O sea, hay un progreso en el que tiene que ocurrir algo, y ese algo también puede seguir siendo metafórico. Os voy a contar Virgil. Ya lo he oído Daniel esta mañana, pero os lo voy a contar. Se lo cuenta todo el mundo Virgil y está descatalogado. O sea, esto solo está ya en Brasil, la edición, pero es que me gusta mucho la historia. Virgil es una novela de los años 80 de una escritora alemana que se llama Gudrun Mers, y como era alemán y son los años 80, pues no tenían compasión y no andaban tampoco con muchos paños calientes. La historia está narrada en primera persona por una niña de unos 5 años que cuenta que una mañana ella y su hermana mayor, que tiene unos 10 o 11, se llama Virgil, se despiertan y la hermana mayor tiene un ojo bizco. Entonces a ellos les parece súper gracioso, se ríen un montón, pero cuando los padres lo ven, cogen a Virgil y se la llevan inmediatamente al hospital, y en el hospital les dicen que Virgil tiene un tumor cerebral. Entonces toda la novela, que es, como veis, es bastante corta, es un proceso muy lineal en el que la pequeña se está intentando enterar de qué pasa. Es decir, no es que nadie le oculte nada, pero a través de las conversaciones de los adultos, de lo que más o menos le cuentan, ella intenta hacerse una idea de qué le pasa a Virgil. A Virgil ya solo la va a volver a ver una vez más cuando va al hospital, pero en general no va al hospital, se queda con su abuela. Entonces, a través de las conversaciones de los adultos, esta niña de 5 años intenta hacerse la idea de qué es el cáncer y qué es la muerte. Entonces, bueno, pues hay como cosas contradictorias del tipo, bueno, me han dicho que ahora le han cortado el pelo, o me han dicho que ahora está comiendo por la nariz, y eso está bien porque como no le gusta masticar las verduras, pues seguro que así se las come mejor. Cuando la cosa empeora, ella dice, bueno, me han dicho que lo mismo Virgil no vuelve, y está bien porque me puedo quedar con sus juguetes. Pero bueno, no voy a tener a nadie con quien jugar, y eso no está bien. Entonces, claro, ella no está viviendo la tragedia como la están viviendo tanto los adultos como el lector adulto. Entonces tú ahí te estás sintiendo en plan de, esta pobre no lo entiende. En un momento dado, al final, Virgil muere. Entonces el final de la novela es ella que sigue en casa con su abuela, no al funeral porque es muy pequeña, y dice, la abuela me ha dicho que Virgil ahora está en el cielo, pero yo miro arriba y no la veo. Y te lo deja ahí. Sí.
cuando llega ahí, hay algo que es muy bonito, que es que dices, claro, la explicación de la abuela te deja un poco en el punto de, vale, la niña no está entendiendo qué es la muerte, ¿lo estás entendiendo tú? O sea, quiero decir, ¿hay algún momento en que lo entendamos mejor que esta niña? Que entendamos lo que es un proceso de un cáncer o muerte mejor que ella, o sea, porque al fin y al cabo, o sea, lo que es como muy, no desolador, o sea, lo que es muy contundente es que al final acabas en el mismo punto en el que probablemente acabes si lo lees con 50 años o 60, en plan de... ¿Y ahora? Vale, 8 ilustraciones y portada. O sea, a ti te dan este texto, o sea, me gustaría que os pusierais un poco en el lugar del ilustrador. Tenemos 8 ilustraciones para esta novela, haz lo que quieras y ya me dices dentro de unos meses por dónde quieres llevarlo. ¿Tenéis alguna idea de cómo ilustrarlo? Traduciendo, ¿no? Realmente es traducir. Sí. Una traducción de texto en imágenes. Sí, sí, pero una traducción muy libre. Quiero decir, la primera aproximación, o sea, la literal, digamos, que en algún momento me lo planteé, de, bueno, podría ilustrar escenas, 8 escenas. Eso ya lo dice, que te gusta. Sí. Pero 8 escenas, por ejemplo, no tienen mucho sentido en algo tan lineal, porque es que realmente no está pasando nada. La niña está en casa la mayor parte del tiempo, no es que haya mucho que contar, tampoco hay giros dramáticos. Es una cosa, es como una línea recta la narración. Hay un momento en que operan a Virgil, pero se reproduce el cáncer otra vez, incluso antes de que salga del hospital. Los niños no me ponen cara ni de pena, es en plan de, a ver, claro, les dices, ¿cómo representaríais esto? Una muerte en 8 pasos, o sea, alguien que desaparece. Entonces, por si sirve de algo, por si queréis alguna pista, si queréis participar en este pequeño experimento, los niños me dijeron, algunos de ellos, o sea, que hablan de niños en Francia, niños aquí, porque esto lo he contado porque explica bastante bien, creo, el por qué ilustrar o lo que es una metáfora. Una niña me dijo que ella lo veía, oye, como que fuera una secuencia en la que estuvieran las 2 hermanas y fuera creciendo un muro entre ellas que las separara. Los niños de Francia me han dicho que veían a Virgil como alejándose, como caminando cada vez más pequeña y más lejos. Otros, en esta misma línea, me han dicho que la veían cada vez más transparente. Sí. Sí. Otro niño muy poético me dijo que él veía como 2 flores y que una iba creciendo y la otra se iba muriendo. La formación se iba muriendo. ¿Se os ocurre alguna manera como de visualizar el proceso? Rendís enseguida, los niños participan más, los padres creo que se lo toman como deberes. Perdiendo el color, por ejemplo. Por ejemplo, perder el color sería un uso del color, que alguien me ha preguntado hace poco sobre la simbología del color en mis ilustraciones, que cada una es nueva, pero perdiendo el color, volviendo a monocromo, ¿sí? Según avance el cáncer, pues ir apurando, algo que la vaya cubriendo, no sé, igual unas flores o... Sí, eso estamos muy cerca ahí, sí, de lo que hice yo. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre alguna cosa? Una metamorfosis, una transformación de una de ellas. También, por ejemplo, algo, sí, luego, porque yo sí que me ha ido mucho por ahí, pero algo que ahora os explico cuando hablo de los álbumes ilustrados, es que un álbum ilustrado no es una narración, no es una érase una vez y un cuento. Un álbum puede ser una cosa muy simple, es más como un poema, es como un haiku o una canción, es decir, no necesariamente tienes por qué, que puedes si quieres hacer una narrativa más complicada, pero puede ser una sensación o un impacto, mucho más en términos como una poesía que una narrativa compleja. Vale, os voy a enseñar cómo hice yo Virgil. Escalofriante, chica. Que es escalofriante. Sí, bueno, pero quería respetar el texto, es decir, el texto es así, el texto no te consuela, no te está llegando a un sitio... Yo eso lo asocio totalmente con lo de las arenas movedizas. Sí, A mí me daba terror por ejemplo, cuando era pequeña, cuando en una película el protagonista o quien fuera caía en unas arenas movedizas y se lo iba tragando. perfectamente podría haber sido lo más eso. horroroso del universo.
Y básicamente para mí es lo que has hecho tú ahí. Claro, entonces, eso que os digo, de no coger la literalidad, de decir, vale, pero si estoy leyendo una novela que es un proceso, que es muy lineal, que solo me está contando una cosa, y me lo está contando desde una perspectiva un poco peculiar de alguien que no lo entiende, es decir, todo eso no es que sea lógico, o sea, en algún momento en mi cerebro se cuajó y me dijo esto, además fue bastante rápido, que no suele ser así, pero me resultó bastante de golpe porque pensé, creo que algo tan simple debería tener solo a una de las dos niñas en los dibujos, pero pensé, si pongo a la niña narradora, si te dibujo a la niña de 5 años, te estoy sacando de la niña, porque ella es tu voz en la novela. Es decir, también el problema de la primera persona en la literatura, que es tanto lo que oyes como quien tú eres, digamos, en el texto. Entonces, si te la dibujo a ella, te estoy dando un paso atrás y ahora tengo que la veas desde fuera. Y pensé, tiene que ser la otra. Y claro, y en cuanto pensé la otra, esto salió porque se juntó con las flores, con las cosas en la cabeza. ¿Por qué azul? No lo sé, es algo que me han preguntado. En cada una de las obras el color tiene un simbolismo. O sea, yo no me llevaba bien con el color, como habéis visto por los primeros dibujos que no tienen nada de color. Y en Bellas Artes me pasaba igual. Es decir, para mí el color cobró sentido cuando le pude asignar un significado, cuando fue como gramatical, de, vale, aquí el azul es el azul de las flores, que siempre me parece un poco antinatural el azul, se me parece más ligado a lo poético o a lo trascendente, porque el azul no se da mucho en la naturaleza. O sea, mis mamíferos azules, no... Siempre es algo extraño, aunque sí que hay flores azules. Pero no tiene que ver con to be blue en inglés, con la tristeza. No, creo que no. Ajá. Pero a ver, de nuevo, hay una parte que es racional y una parte que no. Es decir, en el fondo es azul porque me lo imaginé azul en su momento. Ahora le puedo intentar buscar las vueltas de cómo he llegado ahí. No, sí, y a veces la encuentras. Claro, igual que encontrar las vueltas a los pájaros y a la gente que flota, que tampoco es que yo estuviera intentando representar, mira, todo esto va a ser una metáfora. Y a lo mejor no significa eso tampoco, que es lo que yo he deducido, de tanta gente volando, por algo será. Pero tampoco estoy segura. O sea, es la parte esta del proceso, del final, pues es un poco como los libros. Y al final, ¿por qué he contado esta historia de un mago que se... Pues porque es lo que quería contar, no sé. O sea, me puedo intentar yo analizar y decir, vale, pues esto probablemente venga de aquí, pero en el fondo, como el proceso que he seguido es un proceso artístico y tiene una parte que es irracional y que es muy difícil, es decir, cuesta mucho hablar de ello precisamente porque no es lógico. Es mucho más fácil hablar, por ejemplo, en términos de estos álbumes. Estos álbumes, en teoría, son libros para niños porque se venden en librerías infantiles. Porque tenemos las dos premisas de que toda literatura ilustrada es para niños y de que a los niños les gusta solo una cosa. O tienen una cosa muy reducida y hay algún tipo de ilustraciones que no pueden ser para niños. Pero incluso con esa premisa de es para niños, este tipo de literatura, o literatura, bueno, también yo no considero esto literatura exactamente, pero bueno. Pero los libros ilustrados o la ilustración puede caer un poco en la cosa de obligarla a ser utilitaria, que es una tendencia que ha habido mucho en los últimos años. De vale, ¿y este libro para qué sirve? Es decir, ¿qué estás enseñando? Por valores, ordénamelos por valores en eso, porque quiero saber qué va a aprender mi niño. O aprendo algo práctico, como atarse los zapatos, o no tener miedo a la oscuridad, o aprender a ser solidario, o alguna cosa así, o a reciclar. Sí. Pero no lo va a leer por el placer de leerlo. Yo sí, yo luego voy a ver Juego de Tronos o lo que sea, pero mi niño no va a consumir algo que no sea didáctico. Es decir, esta trampa de... Claro, que abarca además a toda la literatura. ¿Qué te enseña Moby Dick? Pues nada, como el Quijote. O sea, creces por otro lado, pero por poner negro sobre blanco y qué valores me ha enseñado, mire, no sé, pero es que no lo estoy leyendo para ser mejor persona. O sea, lo estoy leyendo porque quiero leerlo. Esto es un poco injusto que se lo intentes quitar a los niños. Y digas, ¿le gusta el cuento del detective que es un culo? Pues porque le hace gracia. Pues déjale que lo lea, déjale que disfrute de un artefacto que en principio es artístico, porque está en el campo de la literatura o de la narración, o como quieras llamarlo, pero no está en el campo, digamos, de la enseñanza, ni moral, ni práctica. Pues estas líneas se han fundido mucho precisamente por el concepto de si es para niños, a los niños hay que enseñarles todo el rato, a tiempo completo, y que tenga yo claro que le estás enseñando, que no haya ambigüedades aquí. O sea, imaginaos cómo entra eso en Virgil. ¿Y qué aprende mi niño con esto? No va a aprender nada. Que el cáncer es mala cosa. Tampoco es una historia para niños. Sí, es para niños, es infantil juvenil. Sí. Este tipo de novelas, o sea, de hecho, me acuerdo que en Colombia, en Medellín, se lo calzaron a un colegio entero de niñas
Y cuando yo llegué 2 meses o 3 después, en un colegio de monjas, les dije, ¿les ha gustado? Y me dijeron, les ha encantado, han llegado como magdalenas. No entendían tampoco que fuera malo llorar. Pues si es una historia triste, pues que lloren. Y si es una historia de miedo, pues que se asusten del loco de la Caperucita. O sea, pero no es que luego vayas a decir, pues con esto he aprendido a ser más solidaria con mi hermana. ¿Sí? Quería hacer una puntualización de lo que hablas, que a lo mejor que no has hablado de ello, pero a lo mejor lo has tenido tú en cuenta, que a través de la ilustración ese cuento puede ser más triste aún, Sí. o de repente le das un sentido totalmente distinto, me parece, porque es Totalmente. como lo has contado tú, no es como a lo mejor yo lo leería. Eso de se fue al cielo, se acabó tal. A lo mejor las monjas y las niñas de las monjas me dicen, se fue al cielo, ¡guau! Lo que sí estoy viendo es que esas imágenes tuyas han dado ese sentido a ese texto que me gusta o me puede interesar o le da ese sentido, pero justamente esta imagen final, que yo no he leído el libro, ¿vale? Yo he escuchado lo que tú has contado en el libro, Sí. y se fue al cielo. Y justamente, si te fijas, el azul está en la parte baja, es como más tesa, Sí. no hay nada aéreo poco, es como... me llama la atención eso, no digo que sea mejor o peor, de hecho me parece fantástico lo que haces y lo que nos has contado, pero te puntualiza esa idea de que la ilustración no es... Sí, porque la niña dice Sí. que no la ven hacer. Sí, es algo así, o sea, estoy mirando el final para asegurarme. Entonces esto Pero que está claro que a la hora de ilustrar sí que tú le das lo que tú decías, que no se ve, no estás dibujando justamente lo que dice, que esa es la gracia, porque dibujar exactamente lo que dice no lo tendría, pero sí que cambias un poco este sentido de alguna manera. A ver, las ilustraciones pueden modificar un poquito el sentido. De todas Sí. maneras, este sentido, quiero decir, es más interpretación del texto. Sí. O sea, en el texto no hay mucho consuelo. O sea, quiero decir, literalmente no es así, pero bueno, No, dice, pero si bueno, además me es en plan de si parece algún día siento su presencia que la están diciendo, pues ya le diré no sé qué. Pero vamos, que la niña, este consuelo, o esto que le intentan dar, o sea, ella no lo está sintiendo. Digamos es que la niña el es sentimiento consciente de que le general están mintiendo. es que si la niña se sintiera reconfortada, algún día lo veré, sí que lo hubiera. Pero es más la interpretación del texto en sí que el tono de las ilustraciones. Vale. Pero sí que bueno, es verdad que puedes modificar el tono de las ilustraciones. Eso Es decir, tú sería- puedes contar una historia de un asesinato y si lo estás contando... O sea, de hecho, en los álbumes es evidente. O sea, en los álbumes, vamos a hablar de algún ya que estamos, son ese tipo de libros que son muy grandes, tienen pocas hojas, los dibujos muy grandes y poco texto o ninguno. Este tipo de cosa, de artefacto, sí. Para mí no son libros, porque si algo puede no tener palabras, eso no es un libro, no es literatura. Está más cerca del cómic, probablemente, que de, digamos, un libro, entendido como objeto literario. Y esto que dices tú es donde tiene su máxima expresión, porque digamos que puede haber álbumes que sean incluso directamente y deliberadamente opuesto el texto a la imagen. Hay unos álbumes que me hacen mucha gracia de John Clase en la trilogía del sombrero, se llama, en el cual hay, son 3 libros que todos tratan de la disputa sobre un sombrero, y cada uno es un sombrero distinto. En el primero hay un oso que pierde su sombrero y está buscándolo. O sea, son muy buenos. O sea, es una cosa increíblemente simple, pero que tiene un grado de ironía que es difícilmente describible. Pero bueno, en el segundo quería probar el punto de vista del ladrón del sombrero. Entonces, crea otro sombrero, hay un pececito que va nadando por el agua y dice, este no es mi bombín, lleva un bombín. Se lo he robado a un pez grande, pero no pasa nada porque el pez grande está dormido y va a tardar mucho en despertarse. Inmediatamente en la ilustración tú lo que ves es una ballena despertándose. Y si se despierta no se va a dar cuenta de que no tiene el sombrero. Inmediatamente la ves mirando arriba. Y si se da cuenta tampoco va a saber que he sido yo. Inmediatamente ves que sale a perseguirle. Es decir, el texto, que es el monólogo interno de este pez, está en una contradicción directa y continua con las imágenes. Y es la gracia del texto, de que el pez vaya haciéndose su vida, alguien me ha visto, pero bueno, me ha dicho que no se lo va a decir, es un cangrejo que le ha visto. Y inmediatamente el cangrejo le señala para dónde se ha ido. Es decir, estos juegos que tienen los álbumes ilustrados es lo que tú dices, puede modificar totalmente la imagen, el significado del texto. En las obras que se sostienen por sí mismas, como Virgil, es más difícil, o sea, puedes dar como un tono con las ilustraciones, pero es mucho más difícil que cambies
el significado del texto. La definición de álbum, que era no sé si era Rodario o alguien, era este es un libro que si se lee por teléfono no se entiende. Si ir leyéndolos por teléfono se entiende. Si alguno de estos lo lees por teléfono no se entiende. Alguno de estos álbumes grandes. Que son los álbumes ilustrados. Esto es una secuencia que pongo para básicamente para estudiantes, porque tienen que tener un número bastante concreto de dobles páginas o la lías con los cuadernillos en la imprenta. Pero porque a diferencia de una novela, los álbumes ilustrados pueden tener solo 2 cuadernillos. Los cuadernillos son pliegos de papel, es decir, coges un papel muy grande, lo imprimes por las 2 caras, lo doblas y luego lo guillotinas. Mientras que en una novela puedes cambiar el tipo, en los álbumes, claro, no son flexibles, o sea, que has dibujado un número determinado. Como hayas hecho 15, por ejemplo, que eso no hay manera de coser 2 conjuntos de 8 páginas, no puedes coser una más. Te puedes complicar mucho la vida, de modo, pero bueno, esto es una consideración bastante práctica, que a menos que estéis pensando en hacer inmediatamente un álbum, pero para que lo entendáis, es como en las novelas antiguas baratas, cuando de pronto quedaban un montón de páginas blancas al final, porque en aquel momento no se ajustaban los tipos, entonces claro, si te sobraba del cuadernillo 8 páginas, pues las dejabas ahí. Pues esto es un problema que mientras que en las novelas no hay por qué tener en cuenta que mi novela tenga tal número de cuadernillos, en los álbumes es importante que lo tengas en cuenta porque tienes muy pocos cuadernillos. Total, que yo dije, bueno, para 3 secuencias creo que, o sea, ya una vez que estaba cargando de tanta narrativa las imágenes, dije, creo que me va a molar hacer un álbum ilustrado. Como os he dicho, son este tipo de libros. Aunque ya había hecho uno en el año de la pena para esta señora australiana, tampoco había reflexionado yo mucho en cómo funcionaba un álbum. Como yo me sentía bastante amedrentada por las palabras, ¿no? Bueno, yo soy ilustradora, pero bueno, hacer una historia, que lo mismo tiene algo de texto, no tengo muy claro cómo hacerlo yo sola. Pues recurrí a los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas, como hemos hablado también estos días, es una tradición oral, o sea, a mí lo que me hace mucha gracia de los cuentos de hadas que es, primero, no tienen copyright, bien, y así puedes utilizarles, porque claro, no cojas Harry Potter para hacer esto. Pero los cuentos clásicos, aparte de no tener legalmente copyright, moralmente, o sea, antropológicamente, son cuentos que han creado nuestros antepasados, que se los han ido contando unos a otros y que nos han llegado a nosotros. Sí que los recopilaron, Perrault, los hermanos Grimm, Afanassel en Rusia, hay un momento dado en el 18 así que los recopilan, pero aún así es una recopilación. De hecho, de muchos de ellos conservamos más de una versión. De Caperucita Roja, por ejemplo, conocemos aproximadamente una versión, que la versión que solemos conocer es un mix de la de Grimm y la de Perrault, pero si tú oyes hablar de Caperucita Roja, que te lo cuenten antropológicamente, te van a citar que, bueno, que hay implicaciones con la regla, porque claro, Caperucita es eso, la implicación sexual que puede haber también, de no, luego tal y cual. Y es que todas esas versiones están y estaban. Es decir, es que Caperucita a veces lo contabas como una niña pequeña, que el miedo es que se te coma el monstruo en el bosque. Y la estructura que tiene Caperucita es muy una advertencia de cuidado con el monstruo que te la liga, que no se te va a comer de primeras, que primero te va a engañar, y esas implicaciones pues podéis ampliarlo a donde vosotros queráis, pero el lobo de Caperucita es un lobo bastante barroco, que no se te come cuando te pilla en el bosque, que quiere organizar todo un artificio de voy para allá, me escondo, tuve por otro camino. Y hay versiones de Caperucita en las que es más mayor, que le hace una especie de striptease para distraerle, le va tirando la ropa, en lo que ella se va por la ventana. Es decir, y todas las versiones, o sea, existen, no es que sean deformaciones de la historia, porque para empezar es una historia que tiene esta ductilidad de ser una historia oral en realidad. Entonces eso, cuando alguien está un poco encajonado y no sabe por dónde tirar para hacer cuentos o historias o lo que sea, yo siempre digo, recorre un cuento de hadas y destrózalo, es decir, haz que los personajes no sean malos, intenta contar qué pasó antes o qué pasó después. Cuéntame Cenicienta desde el punto de vista del ratón, que no sabe qué carajo está pasando, pero de pronto es un caballo que está por ahí corriendo. Es decir, utilizar los cuentos así, o el que pasaría así. Yo, cuando di talleres, utilizo mucho los ejercicios de Gianni Rodari. Gianni Rodari es un autor italiano que escribió un libro fantástico que es La gramática de la fantasía, en la que como un método para desatascar a los niños, porque él daba muchos talleres, y muchas veces los niños precisamente les encajonan. Tendemos a creer que los niños tienen toda esta libertad imaginativa, pero en cuanto un niño saca los pies un poco del tiesto, le vas a decir no.
sea, todos los niños sabemos que cuando te dicen hace una redacción sobre lo que has hecho en vacaciones, tienes que atener todos los parámetros porque si no la vas a fastidiar, no puedes contar, no sé, que te has estado sacando los mocos o alguna cosa. No, ¿dónde vas? Es decir, y eso yo lo he visto, o sea, es que me tocó ser jurado en un concurso de cómic para niños bastante recurrentemente y tú eras jurado junto a la consejera de no sé qué o los que fueran. En cuanto un niño, la temática era siempre el campo y la ciudad, en cuanto un niño osaba no contarte qué bonita es la vida en el campo en comparación con la ciudad que está muy contaminada y aquí soy mucho más feliz, y te decía, pues había una vez una espiga de trigo y entonces vino la araña y la mató. Y entonces me acuerdo de esa historia porque se me quedó muy grabada, tuvimos una discusión, pero entonces vino el girasol y lo resucitó. Pero entonces tenía que haber un tractor porque lo patrocinaba Mejora. Y entonces al final con el tractor les salvaba a todos, pero todos los personajes han ido muriendo y resucitando en cada viñeta y al final se iban todos a salvar el pueblo, lógicamente. Y se pedían pues el árbol, que también había un árbol, se pedía agua, el tractor pedía gasolina y creo que la espiga no sabía qué comía el niño, así que dijo, no se pide nada porque no es pequeño. Pero claro, eso fue inmediatamente, qué violento es esto, qué violento, ¿sabes? Esto no. Entonces claro, fue inmediatamente, no por todos los miembros del jurado, pero me acuerdo así como la revolución instantánea de esto no, esto lo único que me está diciendo es que hay una violencia, pero vamos a ver, que es gente que está matando, resucitando de una nieta a otra. La naturaleza es así, violenta. Ni siquiera, pues estaban resucitando, es decir, quiero decir. ¿Eran zombies todos? Sí, eran un poco zombies. Un cuento de zombies, ¿no lo disteis? No, pero la cosa es, ese niño, probablemente, o niños como él, cuando intenten ir por esos caminos, les van a inmediatamente decir, bueno, no, pero así no. Sí, pero esto no me lo cuentes así. También unas profesoras me dijeron, sí, yo también intenté hacer un debate del campo y la ciudad en clase y una niña dijo, a mí el pueblo no me gusta porque está lleno de drogadictos. se lió una también con la otra profesora, claro, que no sé de qué pueblo era la niña. Pero enseguida aprendemos que hay cosas que no. Por muy niños que seamos y por mucha imaginación que tengamos, sabes que las redacciones son por un lado total, que el pobre Rodari se encontraba muchos niños de estos que ni siquiera le contaban cuentos, sino que le recitaban cuentos. Entonces tuvo que inventar como ejercicios para desbloquear un poco esto y decía, a ver, contadme un cuento, hacedme una historia con estas 5 palabras, niña, abuela, bosque, lobo y helicóptero. Entonces, claro, les provocaba descarrilamientos en los trenes de pensamiento. Entonces, hay unos ejercicios que a mí me hacen mucha gracia, que es el binomio fantástico, la hipótesis fantástica y tergiversar un cuento de hadas, tergiversar o trastear un cuento de hadas. Pues de la tergiversación de los cuentos de hadas suelen salir cosas muy divertidas porque como la estructura ya está hecha, es mucho más divertido descarrilarla. Por ejemplo, pues en las últimas también, ¿vale? ¿Qué pasa si hay 2 princesas con la misma talla del pie en Cenicienta? ¿Cómo van a dirimir esto? ¿Qué le pasa al príncipe? ¿Por qué no reconoce a la chica por la cara? Tiene que ponerle... Porque es tonto del culo. Claro, le pasa lo mismo que a Caperucita, de no te das cuenta de que es un lobo en vez de tu abuela. O sea, ¿cómo es tu abuela? Para empezar, ¿qué podemos sacar de ahí? Que Caperucita no ve, que la abuela es muy peluda. Todo esto te está dando pie a que tú luego, a que juegues con estas cosas. Un niño, me acuerdo que hizo una conspiración de Caperucita y el lobo, en la que se ponían de acuerdo para comerse a la abuela, porque Caperucita estaba un poco hasta el gorro de todos los sábados a llevarle la merienda. Para heredar. Claro, decías, invierte el polo moral, que el malo... Es decir, esto, lo que te planteas son preguntas. O sea, al final lo que estás jugando es, voy a hacerme una pregunta, ¿tengo que contestarla? Bueno, tampoco tengo que llegar a ningún sitio. Entonces, este libro que originalmente se llamaba El libro de las preguntas, como podéis ver ahí en inglés, pero que acabo llamándose Enigmas porque ya había otro álbum que se llamaba El libro de las preguntas, son solo preguntas para los cuentos de hadas y las ilustraciones en realidad tampoco es que las contesten. Este, por ejemplo, era para la Bella Durmiente, que es ¿qué soñó? Me habló alguna vez alguien de todo lo que ocurrió durante estos 100 años de vida secreta, porque me intrigaba mucho de si estás dormido 100 años y soñando, cuando aterrices en la vida esta de princesa, ¿te acuerdas de qué estabas haciendo antes? Sí. Que vio Caperucita Roja, que aprendió dentro del estómago del gran lobo feroz, que fue de Caperucita Blanca, la que no volvió del bosque. ¿Quién es Caperucita Negra, a la que tienen miedo hasta los lobos? ¿Por qué volvieron a casa Hansel y Gretel? ¿Por qué creyeron que no volverían a abandonarlos? Claro, les habían dejado 2 veces en el bosque. Entonces, claro, lo que había aquí también del retorno a casa, de que es... Pero claramente los padres, que este cuento me hace mucha gracia, porque es un cuento que pasa bajo el radar, porque es
un cuento de hadas, pero vete a un editor a decirle que quieres escribir un cuento sobre dos niños cuyos padres no les quieren, les abandonan en el bosque para que se les coman los bichos, pero se encuentran una bruja caníbal, a la cual gracias a Dios matan y queman en su propio horno, le roban las cosas y vuelven a casa donde su malvada madre o madrastra, según la versión, ha muerto de pulmonía o algo y pueden quedarse con su padre, que a pesar de tener la espina dorsal de una medusa, porque también les ha abandonado, pero bueno, parece que les quiere un poco más. O sea, tú vete con eso a un editor ahora y le quiero escribir un cuento así. Es la gracia de que esto pase bajo el radar, porque estos cuentos además, claro, destilan miedos muy profundos, porque al haberse rodado tanto, te queda muy en los huesos de qué te da miedo, qué te aterra, qué le aterra más a un niño que sus padres no le quieran. Y hay niños que contestan a esta pregunta. O sea, bueno, tengo una amiga que lo experimentó, no se dio cuenta que había un niño de acogida, hizo la pregunta de por qué volvieron a casa Hansel y Gretel, y el niño contestó, porque uno nunca pierde la esperanza de que lo quieran. ¿Por qué? Porque uno nunca pierde la esperanza de que lo quieran. Claro, ella le dijo tan helada que creo que cambió ese tema, pero luego pensó, no, pero si el niño no me lo dijo triste, me lo dijo... Pero es un poco eso, lo de plantearte preguntas, o te lleva a plantearte otras, o te lleva a dar contestaciones, a hacer derivas de historias, pero en general inspira mucho más tener una pregunta que tener una tesis. No, quiero contar esto. Quiero contar que uno debería ser feliz con lo que tiene o debería tal y cual, comparado con un binomio de Rodari de haz una historia con pájaros y con bombillas. Júntalos con preposiciones, pájaros que salen de las bombillas, que se arrojan contra las bombillas, pájaros que son bombillas que brillan. Es decir, ¿cuántas historias te pueden salir de ahí en contraposición a... No, cuéntame una historia sobre la solidaridad. Una historia que enseñe a los niños a ser solidarios. No sé cómo vamos de tiempo, pero para mí uno de los álbumes que más me gusta, que de hecho no es mío, así que no sé los copyrights si se pueden poner el álbum entero, pero me parece un álbum maravilloso. Esta Rapunzel, si no se sintió aliviada cuando le cortaron la frente. Y llegamos a Caperuza. Caperuza, que está ahí. Está, bueno, como me quedé con ganas de hacer cosas de Caperucita, porque como veis puse 3 caperucitas en el anterior, me lo planteé como 3 secuencias y sale mucho de Birgit. O sea, si la secuencia de Birgit es esta, que es una secuencia, digamos, destructiva, o sea, es una secuencia de que pasa un evento que acaba con el personaje. La secuencia de Caperuza, que es deriva totalmente de ahí, pero se me ocurrió un poco con la primera frase de Caperucita Roja, creo que es de los Blink, que dicen, bueno, era una niña que era muy linda y muy buena, a todo el mundo le caía muy bien en el pueblo, pero nadie se acordaba ya de cómo se llamaba. Solo le llamaban Caperucita Roja porque siempre iba vestida así. Entonces me hizo mucha gracia cómo se construía el personaje de Caperucita Roja. La primera secuencia de 8 imágenes, como Birgit, es muy parecida a Birgit. Se va enrojeciendo. Se llama así, de hecho, la primera secuencia, enrojeciendo. Hasta que el rojo suplanta a la niña. Bueno, hasta que el rojo la convierta en Caperucita. Bueno, es esta, no sé si quiero... Si tumbáis el libro de delante lo vemos mejor. Sí, bueno, es esta misma que se acabo de enseñar. Así que... a ver... Vamos a tocar en las colas. Y a partir de esta secuencia, que fue la primera que se me ocurrió, pues pensé en las dos. Y algo que me gustó mucho también de esta cosa que tienen los cuentos clásicos, que es que casi todo el mundo conoce los cuentos clásicos. Es decir, Sí. Además, yo en particular no recuerdo cuándo fue la primera vez que me enteré de la historia de Caperucita ni de Cenicienta. Es casi como que te viene de serie ya. O sea, está tan impregnada toda la cultura que una versión u otra has visto o la has entendido. Y eso me permitía no poner el texto, porque realmente yo quería que el texto de este álbum, que es mudo, solamente tiene título las secuencias, fuera el texto que cada uno tuviera en la cabeza de Caperucita Roja. Y si algo tenemos un poco de Caperucita Roja es el juego de las preguntas con la abuela. No sé si hace falta poner aquí lo de qué ojos tan grandes tienes, pero espero que eso resuene. ¿Qué dientes tan grandes tienes? Y el retorno, la salida, que es salir del lobo, que es algo además tan recurrente en los cuentos de... Como alguien. Sí.
y esta es Caperuza. Y después de eso empecé a complicarme más la vida y a hacer álbumes con un poco más de texto. Es como andamos de tiempo. Bien. Bien. Sí, ¿queréis preguntarme alguna cosa? ¿Te ha quedado por ahí alguna...? Sí, en las primeras imágenes había un dibujo de una figura en el suelo más Sí. grande y por debajo una figura Sí. más pequeña, o bien madre, hijo, hermana mayor, menor. ¿Qué te inspiró a hacer Ese era un cuento que ilustré para Luis Antonio Ventura, el editor de Naya, pero como autor, y era un relato sobre una niña que también tenía un hermano pequeño que estaba enfermo, entonces ella estaba imaginándose que no estuviera, o sea, era parecida a Birgit, estaba toda agobiada por el hecho de pensar que no iba a estar ahí. Al final, a diferencia de Birgit, no muere. Y esa era la cubierta, en el que está un poco como le está llenando el hermano los pensamientos. Digamos que la figura del hermano se va haciendo cada vez más grande porque ya no puede pensar otra cosa. Está encerrada en el baño, o sea, todo la historia ocurre con ella encerrada en el baño, dándole vueltas Entonces, es eso un poco, está contra el suelo del baño, había como baldosas, en el fondo es que creo que ahora no me puedo retroceder hasta allí. Y está pensando en su hermano. Este, por ejemplo, es totalmente mudo. Pájaro, que fue, creo, el que hice después de Caperuza, antes de ponerme a escribir más, hice uno que era ya totalmente mudo, solo tiene estas cosas de tiempo. Porque aquí os he contado la contradicción que puede haber, o el juego entre la secuencia verbal, la secuencia textual de un álbum y la secuencia gráfica. Pero también puede haber más de una secuencia gráfica, y en este me hizo gracia el hecho de jugar, está por aquí, con el pliegue. O sea, el pliegue separa las dos secuencias. Por ahí tienes un pájaro que llega, por aquí tienes un personaje que está en la otra página. Esto. Y esto es un álbum que requiere que leas las imágenes, lo cual a los adultos a veces nos cuesta mucho. O sea, hay que entender, y sé que no es fácil porque precisamente está pensado así, cuesta entender qué está haciendo el personaje que está en la página de la derecha y que está haciendo el pequeño pájaro que viene por la izquierda. Hasta que se unen en una doble página. O sea, como veis, es que pueden ser extremadamente simples los álbumes. Es decir, no, es lo que os decía, puede ser como una idea. Esta es algo que vi cuando estaba en el coche, me llevaban porque yo no conduzco, y vi un parque de niños con un balancín, y pensé en los balancines de los circos en los que viene un acróbata, salta sobre la parte elevada y sale. Y claro, pensé, si viene desde el aire, será porque es un pájaro. Y si el otro se va, será que se hace pájaro. Entonces, es un poco... una idea que es muy, pues como veis, muy simple. Es decir, esto es muy difícil llamarle libro a esto. Para mí es muy difícil. Es decir, estoy haciendo un libro cuando hago esto, bueno, estoy haciendo un álbum ilustrado que es otra cosa. O sea, es una narrativa, pero... Bueno. Sí, creo que nos estamos pasando el tiempo, no sé si tenéis prisa alguno, pero si queréis preguntarme algo... Es muy interesante lo que nos enseñas. A mí me gustaría preguntarte, dijiste que más o menos cuando te hacen un encargo te dejan hacer lo que tú quieres. ¿Eso es habitual o es que has tenido suerte? Porque yo conozco a otros artistas en otros medios que yo soy arquitecto, bueno, a mí me encantaría eso, cosa que no, a mí no me pasa nunca, pero es más corriente, ¿no? Porque, bueno, lo nuestro tiene un uso y tal, pero por ejemplo mi marido es músico, de música contemporánea, ¿no? Y es muy difícil que le dejen hacer en general lo que así, tanta libertad. ¿No crees que a lo mejor este mundo de la ilustración, o es tu caso particular, si está generalizado, de repente es fantástico? Me parece que ha sido una suerte poder encontrarte eso, o es una desgracia, porque también a veces esas imposiciones que tienes por parte de alguien, lo mismo que te obligan a, tienes un encargo y tienes que trabajar sobre ello y así dibujas, ¿no?
pues también esas imposiciones de algún tipo hace que también te puedan servir como puntos de agarre para pensar cosas, no sé. Sí, los límites pueden ser muy inspiradores. O sea, el hecho de tener en Disney tu parámetro de la historia es esta, es una limitación. Lo que Rodari proponía también era limitar, en plan de escribir sobre la nada. En vez de eso, vamos a escribir con este parámetro, tiene que haber esto y esto. Y sí que eso lo convierte en un juego para tu cerebro, porque ahora ya busca soluciones, lo convierte en una pregunta, en realidad, de ¿cómo hacemos esto? En vez de ser la nada, de haz algo sobre esto. Yo, sí, como he dicho al principio, quiero decir, es que hay muchas formas, o sea, primero hay muchos trabajos dentro de la ilustración y obviamente si estás haciendo animación y lo que tienes que dibujar, algo que probablemente incluso ha diseñado otra persona, estás haciendo las 3 mellizas y a ti te toca dibujar la melliza que va aquí y acá, pues hay ciertamente la libertad pues va a estar bastante limitada, que ha sido siempre un problema de la animación, claro, que ha requerido muchísimo trabajo, bueno, más utilitario en ese sentido. Yo, como he dicho, pues estoy como en un extremo del espectro de, vale, ya era rara desde el principio, con lo cual, pues probablemente no vas a entrar en parámetros muy convencionales, en plan de, bueno, pues te lo encargan a ti. Pero por otro lado, los álbumes empecé a hacerlos por mi cuenta, o sea, en mi no me lo encargo. Bueno, de hecho, ninguno ha sido encargado. O sea, estos son álbumes que yo he hecho porque yo quería, que les he terminado además, porque no quería abrir, que quedaran abiertos para que alguien los modificara. Bueno, si los quieren bien, si no también bien, pero no quiero cambiarlos. O sea, bastante me cuesta sacar una idea como para que alguien le meta mano y que se me descarrile. Y tienen tanta libertad por eso, porque evidentemente si te encargan una música, te van con los parámetros, pero si la compones tú porque a ti te da la gana, está claro que, y luego la quieres mover y decir, bueno, pues a ver si funciona para algo, ahí tienes tú toda la libertad. Pero es también, bueno, creo que probablemente es parte de todas las cosas creativas, en un momento dado, que dices, bueno, si la novela que yo quiero escribir quiero que sea así, o no quiero tener una limitación externa, pues la escribo y luego ya a ver cómo le va. Perdona, y al hilo de esto, ¿este tipo de álbumes tienes experiencia de para qué tipo de lector se vende o qué tipo de lector compra ese tipo de álbum? ¿De qué Pues, edad? desgraciadamente no lo compran probablemente los lectores. O sea, hay lectores adultos, lo cual yo agradezco mucho, que empiezan a comprar álbum ilustrado para ellos, sí, porque les gusta a ellos. Sí. En ese sentido, o sea, yo siempre he pensado, ojalá demos pronto el paso que dio el cómic a mitad de los 80, principios de los 90, de pasar de ser una cosa para adolescentes a una narrativa que se entendía que perfectamente podían consumir los adultos para ellos. O sea, Claro, sí. tal y como está la cosa, la mayoría de los ilustrados se venden en librerías infantiles juveniles. Ahí no entran niños a comprar, entran padres a comprar para los niños. De modo que el criterio es el del padre, no el padre, la madre, la abuela, no el del niño. En ese sentido, me ha habido libreras que me han dicho, es que tengo niños que se han agarrado, un niño, me acuerdo, a enigmas porque le gustaba, y era un niño pequeño. Y se lo han tenido que contar 2 veces, hacer las preguntas y quería ese libro. Y la abuela le ha dicho, ese libro no es para ti. Quiere decir, no buscamos, o sea, el problema es eso, que no va a llegar niños, va a haber de todos los pelajes, los niños es que son personas. Entonces, habrá niños que les dé por saco este libro, que no les guste o que les dé miedo, y habrá niños que les guste. Desgraciadamente, ellos no tienen el dinero para comprarlo. Y entonces entra ya dentro de los parámetros del adulto que tiene dinero comprar o no este tipo de libros. Yo nunca he pensado en una edad, o sea, yo estoy haciendo los álbumes que yo quiero. Nunca he pensado para qué edad, o sea, igual que no haría una novela pensando para qué franja de edad, de 40 a 50 o de 50 a 60. Es decir, no haría una novela pensando en lo que yo quiero contar. Y luego ya veremos a quién le llega, qué género tiene, qué edad, pero eso, claro, tiene que encontrar su público. Desgraciadamente esto tiene el hándicap de que el público a veces no pueden encontrarlo porque hay un obstáculo, pero sí, hay alguien en medio que... Hay un filtro por parte de los adultos. Hay un filtro, entonces, pues sí, ese es el problema, pero gracias a Dios también hay editores que tampoco tienen tan poco sentido común como los ilustradores y a veces dicen, pues yo lo publico porque me encanta y ya veremos a ver si sale. Pero sí, evidentemente, esto claro también te limita a la cosa de, a ver, está claro que Disney probablemente no me va a contratar. Por fortuna, chiquilla, por fortuna. Sí, bueno. Sí, no es que yo
quisiera especialmente trabajar para Disney, pero quiere decir que también el hecho, bueno, pues como a cualquiera que haga una obra como, con más personalidad, es muy difícil que entre en parámetros que se entienden comerciales, porque, bueno, porque es lo que es, pero les digo, yo para mí la solución, un poco como encargo, he tenido esa suerte de siempre tener editores que me han dejado, y después se lo toman como una apuesta, cojo eso y a ver qué sale. Pero como autora de álbumes los he hecho yo, y luego ya, pues que rulen, que vean el mundo, y a ver, que han visto el mundo. Este libro, o sea, está en danés, creo que se publicará el año que viene en España, pero este libro, pues unos editores daneses dijeron, pues a mí me gusta, adelante. Caperuza se publicó por primera vez en Italia, Si crees en Australia, en Canadá, es decir, lo bueno de la Feria de Bolonia es que tienes lo mismo, el stand del señor noruego, del sueco, del calatayud, del mexicano, les tienes allí todos. Es decir, lo mismo te cuesta decir al señor noruego que si me ves el portfolio, me ves el proyecto, que decírselo al señor francés que está al lado. Entonces, bueno, también cosas buenas de la globalización o cosas buenas de que sea mucho más fácil trabajar ahora para Australia y decir, bueno, te lo mando. No, y también el tipo de arte, porque tú tienes la suerte, por un lado, de que eso, de que una persona, para saber si lo que tú haces es bueno, necesita 3 segundos. O sea, cuando Uy, esa es una gran ventaja de los ilustradores respecto a los escritores, ¿no? Es eso, que le puedes decir, mira esto, ¿te gusta esto? Tengo más. Pero claro, tú no puedes llegar a un editor extranjero con una novela de 400 páginas y decir, es buenísimo, léetela a ver si te gusta. Sí, en la Feria de Bolonia, que está abierta a autores también, hay muchos más ilustradores por eso, por lo que tú dices, y además lo pueden ver enseguida, ves 2 o 3 ilustraciones. Es eso, dicen, siéntate y enséñame lo que tienes. Sí, eso es una gran ventaja. De hecho, los escritores que yo conozco que van, normalmente buscan ellos a un ilustrador para llevar el proyecto ya ilustrado, que eso, bueno, pues siempre es un riesgo lo de trabajar por tu cuenta, porque el editor le puede gustar, o el autor, o el ilustrador, y como ya está fundido, quiere decir, cosas a veces, ¿no? siempre son riesgos. Bueno, este es un álbum que salió de esta imagen, que era una imagen que hacía en los cuadernos, porque en los cuadernos, o sea, uno podría pensar, tienes un cuaderno muy bonito, en general no. O sea, en general tengo como garabatos, a menos que esté probando bolis o algo así, o algo más. Pero en general, los cuadernos míos pues son cosas como así. O sea, obviamente aquí no es que haya nada especialmente visible, pero me salía una y otra vez ese dibujo, porque, claro, las ideas también salen de si estás ilustrando todo el rato, pues de los encargos también se te ocurren a ti movidas. Y por algún motivo tenía la imagen de una chica hablando con una ballena, con una escafandra. Y le estuve dando vueltas a esa imagen y el libro se extendió hacia los 2 lados, es decir, encontró un principio y encontró un final. Este álbum, que se me ha olvidado traerlo, pero bueno, se llama Querida tía Ágata. Lo suelo leer a veces sin poner las imágenes porque no tiene ningún sentido. O sea, es como un ejemplo de por qué los álbumes tienes que verlos con las imágenes. Pero bueno, básicamente es una carta a una tía que es Querida tía Ágata, pues estamos todas muy bien por aquí, ¿qué tal va tu viaje? Estamos cuidando de la casa y de los jardines, os lo resumo un poco. Y todo iba muy bien, hasta que Alice tuvo un ataque de alergia. Empezó con un estornudo y procuramos darle agua y que reposara. Y ahora por fin los jardines ya han empezado a florecer y te van a encantar su nuevo peinado. Y Emma, por su lado, se está concentrando mucho en los estudios. Se ha vuelto muy estudiosa, aunque de vez en cuando carezca de gravedad. Intento sacarla de paseo todos los días. Tuvimos una plaga en el invernadero y se montó un escándalo terrible y no lo tratamos suficientemente bien y al final llegamos demasiado lejos y nos dimos cuenta de que la solución era la diplomacia. Y luego se nos atascó el estanque y lo resolvimos esta vez con más tacto. Buenísima esa imagen. Esa es la imagen que estaba en los dibujitos. Y al final pues no fue para tanto y te van a encantar el señor Herford. Toman el té todo el mundo. Sí. Muy británicos ellos.
Sí, sí, claro, el tipo de ilustración, claro. Con la chistera. Así que nada, tómate todo el tiempo que necesites, que ya vendrás y nos contarás las cosas interesantes que te han pasado en tus viajes y la Lo gente tenemos todo que has controlado. conocido. Efectivamente, lo tenemos controlado con cariño de tus sobrinas Emma, Alice y Luis, y recuerdos de la reina de las arpías en el invernadero y del señor Gerfo. Y esto se acaba aquí. Claro, no es que puedas decir, llega a una conclusión tampoco, o sea, esto parte de una pregunta y llega, pues yo creo que esta imagen es la tía volviendo y que yo siempre me pregunté ahí, ¿de la tía entendido lo que le han contado? ¿O dan por hecho que esto es así? ¿O la tía se va a encontrar con todo esto? Y no sé cuál es la contestación, o sea, simplemente es ir como de una pregunta a otra, pero esto, si lo lees el texto, que es así, aburrido, claro, leído sin ilustraciones no tiene ningún sentido, o sea, es la confrontación con la secuencia de imágenes la que crea pues, esa especie de disonancia, porque claro, es como un eufemismo tan grande que es casi una negación, pero esa disonancia es la que le da el eje al álbum. Y luego, bueno, pues creo que no sé si vamos bien de tiempo, si queréis ver alguno más o queréis preguntarme alguna cosa, o estáis ya un poco saturados de imágenes. Este creo que es el más infantil que tengo. No suelo enseñarlo mucho porque por algún motivo siempre se me queda ahí. Fue finalista, estuve a punto de ganar el premio del Cabildo en Canarias. Pero a pesar de que no suelo ponerlo mucho, ahora que en Francia me han publicado Caperuza, que es la versión francesa, me han dicho que el siguiente les gustaría que fuera este, porque por algún motivo les ha hecho gracia. No está entero, pero bueno, es básicamente de una niña que hace un truco de magia y saca un conejo de una chistera, pero claro, hay que ir a buscar al conejo. Y este, que es este, en la escuela, este es el último que he hecho. En la escuela y otro que se llama El Jardín, que está entre medias, de ese que os he enseñado y este, creo que para mí es como un poco una reconciliación con la parte esta de estar obligada a pensar cosas que no quiero pensar. En la escuela es un poco... el texto es en plan de todos los años pues las niñas se reúnen frente a las verjas de la escuela en el primer día de curso y se abre la puerta, se lee la lista y las niñas entran y entonces empieza el curso en la escuela. La escuela es un sitio donde tienes que aprender muchas cosas y muchas son muy, muy difíciles de entender y donde es posible que no tengas amigas, que te lleves mal con algunas niñas. Sí. Y los ejercicios no tienen ningún sentido y no entiendes nada. Y pasan cosas incomprensibles. Dolorosísimo el libro. Sí. Aquí hay como un interludio, pero si pasas al lado del muro de la escuela cuando llega la primavera y escuchas, a lo mejor entiendes cuál es la asignatura de la que nadie habla y que están aprendiendo las niñas. Y Alex la descubre en las matemáticas, y Emma descubre en la biología, y otras niñas la descubren en el club de lectura, y otras en el deporte y en la alegría de la competición, y otras aprendiendo a entenderse con seres que antes eran incomprensibles. Y el último día de curso, si te asomas al amanecer, verás por qué no hace falta volver a abrir la puerta al final. Así que no te asustes cuando te llegue el uniforme y te digan que estés ahí a las puertas. Esto era un poco una reconciliación con lo que son los procesos de aprendizaje aburridos y de por qué acabas llegando a sitios, de una manera u otra, acabas llegando a encontrar estos sitios que a ti son los que te van a hacer volar, precisamente. Y era una respuesta un poco al jardín, que el jardín va de lo contrario, de una niña muy jodida porque sabe que hay un jardín en alguna parte y lo sabe porque lo puede oler y lo siente en el aire, pero no se puede parar a buscarlo. Porque tiene sitios, o sea, ella lo nota. Aquí no sé si se ven esos pequeños pétalos azules, sí, es que yo lo estoy viendo peor aquí. Dice, bueno, que le gustaría buscarlo, pero no puede porque tiene cosas que hacer y tiene sitios a donde ir, sitios importantes. Y ojalá tuviera las gafas, no sé dónde están. Pero digamos que todo el texto es, ella sabe que en ese jardín hay animales que se divierten, hay seres con los que le gustaría estar, pero no puede ir a buscarlos. Y aunque
que le gustaría jugar con ellos y ella piensa que ellos quieren jugar, no puede desviarse del camino. Vuelve a casa, donde no hay ni flores, ni animales, ni criaturas, y allí puede estar tranquila y hacer los deberes y olvidar que en algún lugar hay un jardín. Si no te lo van a comprar los padres ni los abuelos. Está publicado ya, ¿eh? O sea, además es el único que publicó Planeta. Es precioso. Una carambola ahí. Es precioso. Entonces creo que es la metáfora como más directa que he hecho. De hecho, me gustaría que hubiera sido un poco más inconsciente, pero lo estoy buscando con los dibujos. Estoy intentando recordar esas criaturas. Imaginar cómo es el jardín. No encontré el sitio donde puedes saltar y correr y bailar y jugar, donde hay animales sabios, donde puedes hacer lo que quieres. Es el jardín de mi casa. Que esto, bueno, pues es una metáfora más evidente, pero también va de cuando, bueno, de no cerrar, intentar que sigan abiertas esas cosas que son las que estos son cuadros grandes. Pero bueno, creo que en la escuela pues hacen como esta cosa de, bueno, la parte entre el aburrimiento y la imaginación y cómo pues estamos ahí balanceándonos entre la vida real y la vida interna, que para mí es algo en lo que siempre le da muchas vueltas, de, claro, filtramos todo lo que vemos a través de esta cosa azul, o sea, no lo vemos limpiamente, nada, está todo permeado por nuestra imaginación y por nuestros pensamientos. De modo que para mí las interferencias de tu vida interna en la externa, o sea, yo la mitad de las veces que voy por la calle voy imaginándome que estoy en otro sitio, es decir, tienes un pie aquí y otro allá, y es un poco como lo vives, a caballo entre dos realidades que son igualmente importantes, o sea, y que se retroalimentan una a la otra, porque tu vida interna va a hacer que tomes ciertas decisiones en tu vida externa, pero también, al contrario, todas las cosas que vienen de esta vida exterior van a alimentar también este mundo. Entonces, para mí es una de las cosas como más, de las conclusiones extrañas a las que llegas cuando te dedicas a profesiones de estas y tienes luego que darle vueltas a las cosas para intentar explicárselo a los demás, que es difícil, por esto que os decía, claro, la parte, cualquier actividad artística tiene una parte de irracionalidad, una parte de subconsciente, una parte ilógica de la que cuesta hablar, que precisamente por eso estás intentando pescarla, lanzándole ideas para ver si baja, lanzándole proposiciones de ¿te parece bien que estén discutiendo la gallina y la niña, que estén peleándose? No. ¿Te parece bien que estén hablando de esto, del otro? ¿Te parece bien que sea una conversación trivial de hola, buenas, de conocido? Ah, pues mira, por ahí. Entonces, estás cuando en el proceso de imaginar cosas, normalmente estás lanzando la red con estructuras a ver si quiere aterrizar ahí, digamos, el sentido o la idea. Y es como una pesca, es como pescar con telas de araña. Yo siempre lo he visto como algo de pescar una idea, es como muy difícil que venga y tirar de ella para que aterrice, aunque a veces cae. O sea, realmente a veces hace plof y dices, bueno, pues ya estamos aquí. ¿Queréis preguntar alguna cosa? No, porque nos cierran el edificio. Oh. Yo creo que Entonces no. lo digo por el conserje que vaya a cerrar, porque si no... Pero Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.